Bienvenidos todos a este seminario web sobre las herramientas de productividad en la nube Microsoft 365 y bueno, muy en particular en SharePoint Online, ¿vale? Hoy la sesión que hemos preparado se titula Aspectos iniciales de SharePoint Online, ¿vale? Y recordarles que la sesión será grabada, los micrófonos los tendremos desconectados durante todo lo que es la sesión. Y bueno, una vez finalizada la demo, dejaremos unos minutitos para turnos y preguntas. Bueno, soy Jesús Delgadillo, gestor de cuentas del área de ventas de ABD Consultoría y Soluciones Informáticas. Hoy la ponencia, el seminario web de hoy será a cargo de Fernando Muñoz, que es nuestro director de sistemas y especialista en soluciones cloud de Microsoft. Él es el que nos va a hacer el seminario y el que nos va a hacer una demo de varios detalles. Bueno, hoy en la sesión que hemos preparado se titula Aspectos iniciales de SharePoint y bueno, os explicaré de manera resumida pues quiénes somos, por si alguno no nos conocéis, por supuesto, por qué trabajar con nosotros para poder ayudaros en la transformación y la adopción de este tipo de herramientas al cloud. Y bueno, yo diría que dentro de qué es SharePoint Online y qué nos puede aportar, ahí Fernando profundizará en toda esta materia, en los conceptos básicos, ¿vale? De lo que son creaciones de sitios, de aplicaciones, biblioteca de documentos como gestor documental y bueno, todo lo que veremos realmente qué operativa es la que tiene SharePoint Online dentro de todo lo que es la plataforma de Microsoft 365. Todo lo que es compartir documentos, alarmas, alertas, coautoría, pero bueno. Sí que me vais a permitir unos minutitos para haceros una breve introducción de la compañía para aquellos que no nos conozcáis, ¿vale? Y es que, bueno, ABD Consultoría y Soluciones Informáticas, ¿vale? El trabajar con nosotros, pues bueno, lo que yo Fernando, ¿me puedes pasar la slide, por favor? Exacto. Bueno, lo que yo destacaría de esta slide es que nos sintetiza la experiencia en el sector, que ya estamos presentes en él desde el año 91. Bueno, nosotros venimos de la trayectoria del mundo del hardware y puro y duro y nos hemos ido transformando para ofrecer un valor y productividad a las empresas mediante la adopción de soluciones cloud de Microsoft. Además, bueno, somos especialistas y certificados en este tipo de soluciones, como podéis ver en nuestras competencias con el fabricante. Somos Gold Cloud Productivity, Gold Small and Mid Market Cloud Solution, que son las certificaciones más altas en lo que son despliegues de soluciones cloud en Microsoft. En esta slide sí que me quería parar también, porque bueno, como veréis aquí, lo que podemos ofreceros y aportaros es sobre todo una experiencia dilatada y contrastada en migraciones al cloud. Fuimos de los primeros que allá por las primeras herramientas que se llamaban BPOS, empezamos con todas las migraciones de Change, de entornos on-premise a entornos cloud. Ahí empezó nuestra trayectoria con las plataformas cloud. Hacemos un seguimiento una vez finalizada la migración, implementamos entornos híbridos, integramos con directorio activo. En definitiva, ofrecemos una amplia gama de formación según los perfiles, ¿vale? Esos son, digamos, lo que podemos aportar dentro de lo que es meramente comprar una suscripción de Office 365. Podemos aportar pues todas estas soluciones de valor. Vale, y en esta slide me paro también porque, bueno, considero que es importante que conozcáis de primera mano, sobre todo de cara a la adopción de una plataforma de estas características, ya que ahora, bueno, está muy de moda y hay multitud de ellas, sobre todo tener varios aspectos en cuenta. Y uno es, Microsoft no ofrece ningún tipo de compromiso cuando adquieres una licencia, sino que la puedes tener un mes y al mes siguiente ya no tenerla.
no te obligan a tener un compromiso en ese sentido, ¿vale? No tienes, por supuesto, que contratar otro tipo de productos o servicios, ¿vale? Todo el soporte de ABD y todo el personal que os va a atender en materia de Microsoft Office 365 es un personal certificado, ¿vale? Donde se han llevado a cabo sus exámenes de certificación. El soporte que os brindamos es de primer nivel, es de tú a tú, porque bueno, Microsoft tiene como, cuando adquieres la suscripción, ya trae un soporte 24/7 de manera gratuita, y que funciona bien, bastante bien, pero es cierto que nosotros nos dimos cuenta de que había que aportar un valor y es un tú a tú un poquito más rápido, ¿no? Más eficaz. Y después, por supuesto, una formación muy personalizada. Vamos a las empresas o lo hacemos en remoto, estudiamos un poco al cliente, vemos qué rol es el que le pertenece a cada uno y sobre eso montamos una formación muy personalizada, ¿vale? Y bueno, ya no me alargo más. Le doy la palabra a mi compañero Fernando, que él comenzará. Muchísimas gracias por todo. Después, al finalizar la presentación, dejaremos unos minutos para ruegos y preguntas y os mandaremos un formulario que sí que os agradecería que me lo rellenarais, sobre todo para saber el nivel de satisfacción que habéis tenido con este seminario web. Muchas gracias y buenas tardes. Adelante, Fernando. Vale. Espero que me estéis escuchando ahora mismo. Jesús, si me puedes confirmar que se me escucha. Vale, correcto, perfecto. Te escuchamos todos. Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, pues vamos a comenzar con esta sesión remota. Ante todo, bienvenidos a todos a esta sesión de aspectos básicos de SharePoint Online. No me voy a extender mucho en una serie de presentaciones que os voy a mostrar sobre un poco contextualizar dónde se encuentra SharePoint Online dentro de Microsoft 365 y cómo podría darnos respuesta a nosotros, ¿vale? Nosotros hemos detectado algunas necesidades en el sentido de que quizás SharePoint Online es una de las aplicaciones, no voy a decir olvidadas dentro de Microsoft 365, pero sí que se las mira un poco de lado, pues porque en principio se sobreentiende que exige de mucha complejidad, tanto su despliegue como luego su mantenimiento, ¿vale? Nada más lejos de la realidad. En esta sesión básica, e insisto en lo de básico porque vamos a ver aspectos muy básicos de SharePoint, vamos a ver como si seguimos una serie de directrices muy sencillas y viendo 4 elementos muy concretos, vamos a poder desplegar una solución muy potente dentro de nuestra organización. Para no extenderme más, simplemente deciros que, bueno, Microsoft 365, seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis, es una solución en la nube de Microsoft que se basa en plataformas de software como servicio. Es decir, Microsoft nos ofrece a nosotros una serie de software ya montado, ya instalado, y nosotros lo único que tenemos que hacer es configurarlo y desplegarlo según nuestras necesidades. No tenemos que preocuparnos de absolutamente nada más, ni hardware, ni software, ni mantenimiento de software, ni nada. Simplemente utilizar esas herramientas que el proveedor nos ofrece y desplegarlas. Bueno, como sabemos, Microsoft 365 pues, incorpora correo electrónico online, almacenamiento en la nube, donde entrarías SharePoint Online junto con OneDrive, la posibilidad de crear equipos con Microsoft Teams con usuarios con intereses comunes y algunas funciones más, como puede ser utilización de redes sociales, algunas aplicaciones de automatización, comunicaciones extendidas, etcétera, ¿vale? Microsoft 365 en principio nos ofrece posibilidades de colaboración, o sea, tenemos una serie de aplicaciones preparadas para que los usuarios puedan colaborar entre ellos, puedan coordinarse, estando en remoto, estando en la misma ubicación, estando sentados juntos o estando a miles de kilómetros, ¿vale? Además, podemos compartir estos elementos fácilmente de forma rápida y sencilla, siempre dentro de un entorno seguro. Habrá directivas de seguridad que un administrador de TI podrá configurar y establecer para que, si en caso de que no queramos compartir documentos a determinados usuarios, a determinados dominios, a determinados usuarios externos, pues no podamos hacerlo. ¿De acuerdo? Siempre de manera segura y sin limitar el uso de la aplicación y su funcionalidad. Estos entornos basados en software como servicio pues nos permite movilidad, nos permite que podamos utilizar
todas las herramientas que ofrece Microsoft 365 en cualquier dispositivo móvil que utilicemos. ¿De acuerdo? Microsoft tiene aplicaciones distribuidas para todos los sistemas operativos de dispositivos móviles, iOS, Android, antiguamente Windows, y para cualquier dispositivo, por supuesto, software para Microsoft, para Windows y para Mac. ¿De acuerdo? La instalación de estas aplicaciones permite que esas aplicaciones se adapten completamente al uso que le podemos dar en un dispositivo móvil. Insisto, sin mermar en la seguridad, sin mermar en la funcionalidad y posibilidades de que estas aplicaciones además se sincronicen entre ellas, de forma que podamos estar trabajando con nuestros dispositivos y nuestros elementos, nuestros archivos de forma horizontal. La seguridad es muy importante para Microsoft. Hemos de tener en cuenta que son datos que están viajando por Internet. Bueno, pues todas estas comunicaciones están cifradas. Además, tenemos medidas de multifactor para permitir que los usuarios tengan un nivel más de seguridad a la hora de acceder a sus recursos. Como decía, los datos viajan cifrados a través de la red sin que se produzca lentitud en el tráfico de estos datos, cumple totalmente con la ley de protección de datos, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de España, y nos permite establecer una serie de herramientas proactivas de forma que puedan defendernos ante posibles ataques externos que podamos recibir, ¿vale? Principalmente uno de los ataques principales que se están haciendo actualmente es la de intentar engañar a los usuarios pues, con medidas de coacción, como pueden ser que han descubierto que tiene un vídeo personal tuyo o que te han robado información, etcétera, ¿vale? Entonces, podemos desplegar todos estos temas en medidas de seguridad. También con Microsoft 365, bueno, pues tenemos que irnos adaptando a nuevos hábitos de trabajo, ¿vale? Es muy importante el término adopción de las herramientas, pues vamos a poder trabajar en dispositivos, bueno, que en principio son muy diferentes entre ellos y donde la información, aunque es la misma, se nos muestra también de manera diferente. Entonces, tenemos que estar adaptados, tenemos que estar concienciados en que vamos a utilizar estos dispositivos y que podemos utilizarlo en cualquier lugar con total seguridad. ¿De acuerdo? Además, también en algún momento es posible que utilizamos dispositivos que son propios del usuario, dispositivos personales, con el riesgo que ello puede suponer pues, en caso de que puedan estar infectados o no. Para ello también hay medidas para proteger ante posibles dispositivos que puedan estar infectados. ¿Vale? Un poco el lema de todo esto sería que podemos trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo. Y aquí yo añadiría incluso, si no tenemos conexión a Internet, hay diferentes aplicaciones de Microsoft 365 que podemos utilizarla incluso sin conexión a Internet. Como decía anteriormente, uno de los conceptos clave actualmente de Microsoft 365 es la adopción de la propia plataforma, incluso para empresas que ya han dado el paso para incorporarla a su modo de trabajo. De aquí que ABD pues trabaje codo a codo con estas empresas pues para primero analizar qué es lo que tienen, cómo trabajan y cómo pueden utilizar Microsoft 365 en ese entorno de trabajo. También aquellas empresas que ya tienen Microsoft 365 y prácticamente no le están sacando todo el provecho, bueno, pues podemos analizar con ellos qué están usando de Microsoft 365 y en qué modo y ayudarles a este periodo de adaptación y adopción. ¿De acuerdo? Y uno de los elementos clave, puesto que estamos hablando de SharePoint Online, es desarrollar un plan de trabajo para precisamente empezar a trabajar con SharePoint Online dentro de nuestra organización. ¿De acuerdo? Haremos un análisis de cómo estáis trabajando ahora con los datos, con las aplicaciones internas y ver cómo podemos adaptarlas y adoptarlas a SharePoint Online. Básicamente, como resumen, aunque ahora en la demo que va a ser mucho más interactiva, más gráfica, ¿vale? Bueno, pues como resumen, SharePoint Online podemos decir que es un almacenamiento en la nube corporativo, igual que OneDrive,
para empresas es un almacenamiento personal del usuario, OneDrive, SharePoint Online es almacenamiento en la nube corporativo. Yo hago siempre un símil y es que considero que OneDrive podría ser análogo a la carpeta Mis documentos que el usuario tiene en su PC, y SharePoint Online podría ser ese recurso compartido al que el usuario accede desde una ubicación remota, desde una conexión de red de su equipo a un servidor de archivos, bueno, que tiene su propia organización o que lo tiene fuera. Y este servidor de archivos, bueno, pues el acceso a esas carpetas está protegido y restringido por permisos. Como decía, ese acceso se otorga mediante permisos. Insistir en que el tráfico de los datos es seguro, viajan por Internet encriptados y seguros, y añadir que podemos trabajar en SharePoint Online tanto en la nube como sincronizando los datos en nuestro propio equipo. ¿De acuerdo? Pues como os decía, vamos a ir a la demo, vamos a ir a ver qué nos puede ofrecer SharePoint Online. Vamos a hacer un repasito de diferentes elementos, como aparecía en la agenda, ¿vale? De diferentes elementos de SharePoint Online, que pueden ser claves para entender qué nos ofrece SharePoint Online y qué es. Ya os digo, es una aproximación a un entorno inicial de SharePoint. No vamos a profundizar en temas profundos, pero sí vamos a ver que con lo que vamos a ver, pues le podemos dar un uso a SharePoint Online bastante interesante para nuestra organización. Vale, pues entonces directamente lo que voy a hacer es acceder a un sitio de SharePoint que actualmente tenemos nosotros desarrollado para mostrarlo, ¿vale? En la casa hay que empezarla por los cimientos, ¿de acuerdo? Entonces, una de las bases de SharePoint Online es establecer sitios de SharePoint. Sitios de SharePoint es la unidad básica y jerárquica más importante dentro de SharePoint Online. Un sitio es un entorno web, un entorno, podemos decirlo, una aplicación web, donde nosotros vamos a conjuntar una serie de elementos donde vamos a dar servicios a nuestros usuarios. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es un sitio de SharePoint donde, bueno, simplemente tenemos un logotipo, un texto y 3 ubicaciones de acceso, bueno, que podrían ser a 3 departamentos de nuestra organización, gerencia, comercial y ventas. Pensad que esto lo podría estar viendo, podría ser el entorno intranet de nuestra empresa y la aplicación que cada día por la mañana abren nuestros empleados en nuestra organización, ¿vale? Pues esto ya es SharePoint y está basado en un sitio de SharePoint. Dentro de un sitio de SharePoint nosotros podemos dar permisos, podemos crear aplicaciones, podemos crear bibliotecas de documentos. Entonces, después de este comentario podemos deducir que una aplicación es un contenido que nosotros podemos agregar a un sitio de SharePoint, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos agregar una aplicación a un sitio de SharePoint? Pues simplemente nos venimos aquí al botoncito engranaje y le decimos agregar una aplicación. Vamos a ver que tenemos una serie de aplicaciones que podemos agregar. En un principio nos aparece una muestra de las aplicaciones nuevas y destacadas, pero bueno, aquí podemos ver un resumen de todas las que hay. Las más llamativas, bueno, pues podemos tener una biblioteca de imágenes. Nosotros podemos agregar una biblioteca de imágenes donde vamos a guardar imágenes de nuestra organización, que después pueden ser utilizadas pues para páginas web, para envíos masivos de correo, etcétera, para publicar determinados elementos, etcétera. A cada imagen ya el sistema le va a dar un enlace web, o sea que vamos a poder utilizarla para estos elementos. Podemos crear almacenes de vínculos, anuncios, para poder notificar noticias dentro de nuestra organización, contactos comunes a toda la organización, bueno, un calendario compartido, etcétera, panel de discusión donde podemos establecer conversaciones a nivel de todos los usuarios y que se vayan respondiendo y discutiendo temas, etcétera, ¿vale? Estos serían aplicaciones que nosotros podemos agregar a nuestro sitio de SharePoint. Me he dejado de paso queriendo la biblioteca de documentos, porque la biblioteca de documentos es quizá uno de los elementos principales de SharePoint Online, uno de los elementos que más se comparten
y que son más susceptibles de ser compartidos dentro de una organización, ¿vale? Crear una biblioteca de documentos es tan simple como agregarlo aquí, decir si nosotros queremos agregar un historial de versiones y crear una plantilla predeterminada para cuando se quiere cargar un documento, ¿vale? Las bibliotecas de documentos nos van a aparecer dentro de nuestra biblioteca, de nuestro sitio de SharePoint, pues dentro del lugar donde nosotros queramos, ¿vale? Si, por ejemplo, nos vamos a un subsitio, ¿vale? Vemos que tenemos otro entorno dentro de nuestro SharePoint. Este sí ya lo podemos configurar con permisos, ¿vale? Para que solo accedan aquí, por ejemplo, los usuarios de gerencia. Aquí, en este subsitio, ¿vale? Va a tener permisos exclusivos si queremos o va a tener permisos heredados del sitio superior. ¿Dónde podemos ver los permisos de nuestro sitio? Pues nuevamente nos venimos al engranaje y nos vamos a permisos del sitio. Aquí en permisos del sitio nos va a ofrecer una primera vista en un entorno amigable gráfico más sencillo, pero si nos vamos a configuración de permisos avanzada, vamos a tener más control sobre los permisos que podemos asignar. Como vemos aquí, bueno, el sistema por defecto nos crea una serie de grupos para este sitio de permisos, ¿de acuerdo? Actualmente, como vemos, este sitio tiene permisos exclusivos, lo podemos ver aquí arriba, pero estos permisos exclusivos pueden ser eliminados, de forma que si en este sitio vamos a tener los mismos permisos que el sitio anterior, el que hablamos principal de Demos ABD, podemos eliminarle de aquí los permisos exclusivos y de forma automática empezaría a aplicar esos permisos que tenemos del sitio superior. Como vemos aquí, no nos deja administrar aquí permisos como tal, sino que administraríamos los permisos del primario, que como vemos aquí son los grupos que ese sitio primario se crearon por defecto al crear el sitio. Integrantes de Demos ABD, propietarios y visitantes. ¿De acuerdo? Entonces es importante ver y entender este nivel jerárquico de permisos que podemos ir dando de arriba hacia abajo. Obviamente, si para este sitio gerencia queremos darle permisos exclusivos, es decir, que no herede permisos del sitio superior, porque ahí tenemos agregado prácticamente todos los usuarios de nuestra organización, le decimos que deje de heredar permisos y automáticamente va a empezar a coger los permisos que apliquemos desde aquí hacia abajo. Como vemos, el sistema automáticamente nos ofrece crear ya nuestros propios grupos con una serie de características que nos explica aquí. Podemos crear un grupo de solo lectura, que en este caso lo llama como Excel Service Viewer. Podemos crear los integrantes que tienen el permiso de edición dentro de nuestro sitio de SharePoint. O podemos crear propietarios que tienen control total sobre el sitio, ¿vale? Si le damos a aceptar, nos va a crear de nuevo aquellos grupos que teníamos ahí anteriormente. Si al margen del grupo nosotros queremos añadir permisos para algún usuario concreto que no esté dentro de un grupo, ojo que nosotros podemos crear nuestros propios grupos, podemos quitar y mover permisos y usuarios de cada grupo, ¿vale? Es un tema ya un poco más avanzado que se ve en otros elementos, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que podemos crear grupos que nosotros queramos, podemos agregar permisos a usuarios que, por ejemplo, pertenezcan a otro grupo, pero le queremos dar permisos solo a ese usuario para que vea este sitio, etcétera, ¿vale? Como vemos aquí, cuando nosotros creamos los permisos exclusivos, nos mantiene por defecto los permisos del sitio superior. Si nosotros a estos grupos les tenemos integrados usuarios y esos usuarios tienen permiso, por ejemplo, de edición sobre el sitio primario, van a heredar esos permisos hacia aquí. Así que una buena medida es quitar esos permisos de usuario de aquí para que solo se queden los permisos exclusivos, como estábamos hablando. ¿De acuerdo? Vale, es un poco orientado al tema de permisos. Por supuesto, si surgen dudas o tenéis alguna duda adicional o cómo ver estos permisos de forma más avanzada, podemos comentarlo aparte de la sesión, como cualquier otro tema que podamos ver aquí. De nuevo estamos en este sitio, ¿vale? Que, bueno,
ya lo puedo empezar a llamar como subsitio, puesto que tenemos un sitio primario que es Demos.abd. Otros subsitios que tenemos aquí son comercial y ventas. ¿De acuerdo? Una vez que hemos visto la parte de permisos, podemos ir a analizar los elementos que componen la biblioteca de documentos. Como decía, uno de los elementos más importantes de la plataforma es SharePoint Online. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de comercial, ¿vale?, que es otro sitio que también puede tener o no sus permisos exclusivos. Recordar que los permisos exclusivos los vamos a heredar siempre del sitio primario y en nuestro caso el sitio primario es Demos.abd. En este caso gerencia, comercial, ventas y Power Apps estarían en el mismo nivel. Bueno, pues puede tener, como decía, sus permisos especiales. Como veis aquí, la pantalla ha cambiado, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos diferentes elementos que podemos editar. ¿Y cómo los editamos? Bueno, pues nosotros podemos editar cada una de estas páginas como si de una página web se tratara. Si nosotros nos venimos aquí a la derecha al botón editar, por supuesto, para editar esto tenemos que tener los permisos adecuados para poder editar. Bueno, si nos venimos aquí a la parte de editar, nosotros podemos editar cada uno de los elementos que vemos en este portal, pues como si fuera un elemento individual. Como vemos aquí, están agrupados por cuadrillas, por etiquetas, y los podemos editar como queramos. Por ejemplo, si damos, por ejemplo, edición, o sea, seleccionamos una de estas etiquetas y le damos al botón editar, nos va a aparecer un menú donde vamos a poder modificar todos los elementos que queramos, ¿vale? En este caso es un elemento mapa, una aplicación mapa que hemos agregado y nos da estos elementos que hemos agregado. Por ejemplo, vamos a irnos al sitio gerencia, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que aquí podemos editar también este sitio, esta página que estamos viendo, y lo podemos editar con todas las opciones que nos ofrece. Por ejemplo, si le damos aquí a editar, vamos a ver que para esta aplicación, que es de la aplicación del tipo anuncios que vimos anteriormente, o noticias, bueno, pues podemos seleccionar diferentes elementos, desde donde queremos que la fuente de noticias aparezca, puede ser desde este sitio o de otros sitios. Podemos mostrar cómo queremos diseñar la vista que se muestre, ¿vale? Podemos hacerlo con un artículo principal y unos comentarios al lateral, podemos hacerlo en modo lista, podemos hacerlo en paralelo, dependiendo de la cantidad de noticias que tengamos. Podemos establecer cómo queremos que sean las vistas a nivel de compactas, estrechas. Bueno, pues una serie de elementos que nosotros podemos configurar para darle forma a nuestra página. Ya os digo que podemos modificar cada página individualmente. Si le damos aquí al botoncito más, bueno, pues nos va a permitir agregar y añadir nuevas aplicaciones, nuevos elementos a nuestra página. Aquí vemos que podemos agregar elementos de texto que nos pueden servir para separar o para poner título a diferentes elementos de nuestra página. Podemos agregar imágenes para ilustrar algún elemento, visores de archivos si queremos tener un archivo siempre a la vista cuando un usuario entre dentro de su sitio. Imaginaros que tenemos una persona que es la que administra el sitio y, bueno, cada vez, cada semana, cada mes, pues incorpora un texto, un archivo de texto, un archivo de interés, sea PDF, sea Word, pues para que sea de, entre comillas, obligada lectura cada vez que se entra, ¿vale? Podemos poner contactos, calendarios de grupo, actividad del sitio a nivel de documentos, bibliotecas de documentos, ¿vale? Donde tenemos los documentos administrados. Podemos agregar botones por si queremos establecer algún enlace exterior, etcétera. Bueno, aquí veis una serie de elementos que se pueden ir agregando, ¿de acuerdo? Entonces, que veáis las posibilidades que introduce la posibilidad, valga la redundancia, de modificar y permitir agregar elementos a nuestra intranet, a nuestra página, que, como digo, puede tomar ese efecto de intranet, ¿vale? Simplemente una vez que hemos terminado, con darle al botón volver a publicar, vuelve todo a situarse tal como lo teníamos, ¿vale? Como veis, también podemos agregar elementos, orígenes de Twitter, pues bueno, para mantener informados a nuestros usuarios. Podemos aquí tener orígenes de Twitter, de proveedores, de publicaciones que nos interesen, pues para tenerlo aquí agrupado y que sea de interés para los usuarios.
Bueno, pues esto es una muestra de cómo podemos además personalizar y editar nuestra página para poder verla, ¿vale? Como esta de comercial ya la hemos visto, podemos ver esta de ventas, ¿de acuerdo? Donde, bueno, aquí mostramos el ejemplo de que tenemos un visor de documentos para verlo, tenemos aquí una serie de vínculos de acceso a usuarios, uno de actividad, donde dependiendo de los documentos o de los elementos que se vayan viendo dentro del sitio, pues van apareciendo aquí, eventos que podemos agregar, etcétera, ¿vale? Como podéis ver, bueno, nos ofrece el sistema una serie de elementos que nos pueden ayudar muy mucho a que el usuario se sienta orientado sobre qué puede ver o qué puede trabajar una vez que entra en el portal. Como hemos visto, hay elementos de actividad donde se pueden ver qué documentos están utilizando otros usuarios. También en otras aplicaciones y en otras ubicaciones del portal de Office 365, pues podemos ver qué elementos hemos trabajado nosotros recientemente o qué elementos que nosotros hemos compartido con otros usuarios están trabajando ellos, con vista a que nosotros, bueno, pues nos orientemos a trabajar con esos elementos para seguir un trabajo que continuamos pues en el día de ayer o después de un periodo de estar fuera de la organización, etcétera. Visto esta parte de edición de las páginas, visto también cómo se estructura la parte de permisos y cómo se estructuran los sitios. Recordar que podemos tener sitios primarios y ahí ya en los sitios primarios podemos desplegar aplicaciones, bien sea biblioteca de documentos, bien sea otro tipo de aplicaciones. También podemos desplegar subsitios, ¿vale? Que pueden tener un interés particular, pues podemos mostrar otros elementos que no están en ese sitio primario. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con los documentos. Como decíamos anteriormente, una de las aplicaciones más importantes, más interesantes dentro de SharePoint Online es la biblioteca de documentos. Aquí tenemos un ejemplo de biblioteca de documentos con alguna carpeta, etcétera. Bueno, pues donde podemos ver bueno, cómo se visualiza esta carpeta de documentos dentro de SharePoint Online, vía web, ¿de acuerdo? Aquí, en esta carpeta, bueno, pues cualquier usuario que tenga permisos de edición, pues va a poder agregar, modificar, eliminar documentos, etcétera, ¿de acuerdo? Como vemos aquí a la derecha, dentro del entorno web, bueno, pues el sistema nos ofrece un sistema de búsqueda que dependiendo de aquellas columnas que nosotros hayamos añadido dentro de nuestra biblioteca de documentos, bueno, pues nos va a permitir discernir para hacer esas búsquedas, ¿de acuerdo? Aquí, como vemos, bueno, pues podemos distinguir que hay diferentes elementos, como pueden ser el tipo de archivo, hay, bueno, elementos Word, Excel, etcétera, ¿vale? Donde podríamos hacer una búsqueda, pues, por ejemplo, si queremos buscar solo Excel, solo Word. También, si tenemos completados los siguientes datos que nos pide cada documento, bueno, pues podemos buscar por el centro de trabajo. Y luego, en cada departamento, bueno, pues podemos establecer también por departamento. ¿De acuerdo? Entonces, una serie de búsquedas que nos permite filtrar aún más cómo podemos nosotros trabajar con el entorno web. Esto nos puede dar un poco idea de cómo vamos a poder gestionar los datos, qué datos deberíamos introducir en cada archivo, pues para facilitar todas estas búsquedas y que encontrar un documento sea sencillo para los usuarios, ¿vale? A nivel de documentos, bueno, pues como veis podemos tener aquí tanto carpetas como archivos, ¿de acuerdo? Y volvemos a lo mismo que estábamos hablando al principio. Nosotros aquí dentro de nuestro sitio, porque estamos dentro de un sitio, podemos agregar una o varias bibliotecas de documentos. Y luego cada una de esas bibliotecas le podemos dar permisos también exclusivos dentro ya de este subsitio. O sea que aún más podemos personalizar y granularizar más esos permisos. O sea, podemos dar permisos al sitio para que el usuario pueda valerse de toda esta página, de toda la página que hemos visto anteriormente, que da información sobre el departamento al usuario, bueno, sobre el departamento o sobre el tema sobre el que verse ese sitio de SharePoint. Y luego, en añadido, podemos dar permisos exclusivos también a las bibliotecas de documentos, de forma que aquí, aunque tengan permisos sobre el sitio para ver elementos del sitio, podemos
que cada biblioteca de documentos tenga permisos exclusivos para según qué usuario y qué perfil de ellos. Como digo, podemos crear diferentes bibliotecas de documentos para ir asignando esos permisos. Cuando nosotros tenemos una serie de documentos o carpetas en nuestro portal, ¿vale? Si le damos a los 3 puntitos, bueno, pues vamos a ver algunos elementos que podemos hacer con nuestra carpeta o con nuestro elemento. Bueno, aquí vemos que podemos establecer una serie de elementos. Aquí vemos que hay compartir, copiar vínculos, administrar accesos, tal. Como vemos aquí, nos aparece la opción de compartir, que es otro de los elementos interesantes de que podemos hacer con los elementos. Si nosotros le vamos al botón compartir, nos aparece un menú que, bueno, en principio nos ofrece unas opciones por defecto, que, bueno, estas opciones por defecto, un administrador de la plataforma las puede cambiar, las puede modificar. Si nosotros le damos aquí, vamos a ver diferentes opciones que podemos utilizar para compartir nuestros documentos con otros usuarios. Como vemos, podemos obtener un vínculo, en nuestro caso, en este caso, está deshabilitado la posibilidad de simplemente conseguir un vínculo de este elemento y copiarlo y enviarlo a cualquier destinatario, ¿vale? En este caso está deshabilitado, pero puede habilitarse para que este vínculo, independientemente de a quién llegara, pudiera ser accedido por esos destinatarios. Hay empresas que, bueno, establecen permisos diferenciados por sitios, de forma que a un sitio permiten que se pueda compartir hacia el exterior y a otros sitios no se pueda compartir al exterior, puesto que quieren proteger la información que hay dentro de ese sitio de SharePoint y de esas bibliotecas de documentos. Imaginaros una empresa que bueno, tiene una de sus mayores y principales actividad es la venta de productos y quiere que tiene un sitio de SharePoint donde residen diferentes catálogos, diferentes tarifas de precios que, bueno, en principio no les importa que puedan llegar a cualquier usuario para ver esos catálogos, esos precios, ¿vale? Entonces, pueden ese sitio tenerlo con el modo más permisivo de configuración, de forma que puedan esos enlaces, cualquier usuario pueda publicar ese enlace, por supuesto cualquier usuario de dentro de la organización, y que esos enlaces lleguen a la mayor audiencia posible, ¿de acuerdo? Entonces, ese sitio de SharePoint sí lo pueden tener con permisos para publicar. Entonces, cualquier usuario puede conseguir el vínculo, copiarlo y entregarlo a cualquier destinatario y que esos destinatarios a su vez lo vayan replicando. Pero también podemos compartir con usuarios de dentro de nuestra organización, ¿de acuerdo? Y a su vez podemos compartir de forma que podamos permitir la edición o no, ¿de acuerdo? Esto también se puede deshabilitar. También podemos compartir con usuarios que tengan acceso. Estos son una serie de usuarios invitados de nuestra organización con los que ya hemos mantenido algún tipo de relación anteriormente. Son usuarios que son de confianza para nosotros y que, bueno, aparecen dentro del listado de usuarios dentro de Microsoft 365 como invitados, ¿vale? A su vez, esos usuarios invitados se pueden modificar, se pueden eliminar dentro de ese listado de usuarios dentro del portal de Microsoft 365, ¿vale? Pero que sepáis que se puede compartir también con usuarios invitados de nuestra organización y a este nivel de permiso también se puede bajar. Y luego podemos compartir externamente con personas determinadas, ¿vale? Nosotros, si le damos aquí a aplicar, lo que tenemos que hacer a continuación es escribir una dirección de correo, ¿vale?, a la persona a la que nosotros queremos compartir. Nosotros vamos a poner aquí una dirección de prueba, como puede ser esta dirección, ¿vale? Y el siguiente paso, bueno, el sistema nos avisa de que, ojo, estamos compartiendo un elemento con un usuario que no forma parte de nuestra organización. Por supuesto, esto a nivel de configuración de seguridad también se puede restringir, ¿vale? Podemos enviarle esta notificación a este usuario. Entonces le daríamos enviar y automáticamente
el vínculo sería enviado a ese usuario y le llegaría un correo electrónico con el vínculo y con un mensaje que, bueno, podíamos haber rellenado a la hora de rellenar el documento, ¿vale? Podríamos haber puesto, este es el documento que te prometí, por ejemplo, ¿vale? En caso de que lo hubiéramos puesto, se hubiera enviado. ¿Qué proceso se sigue una vez que se ha compartido este elemento? Bueno, pues una vez que lo hemos compartido, al usuario le va a llegar un correo, ¿de acuerdo?, con ese elemento, ¿vale? Puede ser que tarde un poco, pero bueno, como yo ya lo preveí ayer, ¿vale? Ayer envié un elemento de este tipo, pues para tenerlo, para que sea más ágil la presentación, ¿vale? Entonces, como veis aquí, bueno, pues va a llegar un elemento que es este documento, que en el caso es una carpeta que parece ser contiene un vídeo, ¿vale? Si nosotros le damos aquí al enlace o le damos a abrir, el sistema automáticamente, bueno, nos lo va a abrir porque tenemos ya cierta confianza con este usuario, pero el sistema lo que hubiera hecho es que nos hubiera enviado un correo electrónico solicitándonos un código, ¿vale? El sistema nos envía ese código a esta dirección de correo que nosotros hemos visto, ¿vale? E introduciendo ese código ya nos va a dar acceso a este elemento, ¿vale? En este caso, como digo, no ha salido porque automáticamente, como ya hemos compartido con este usuario y ya se le dio permiso ayer, ¿vale? Ya se ha convertido en un usuario invitado y en principio va a tener acceso al documento, ¿vale? Es un usuario ya de nuestra confianza. Pero que sepáis que el proceso es ese. Nos llega el enlace que hemos visto, nos va a llegar, nos va a solicitar el sistema que introduzcamos un código, ese código nos lo envía a la cuenta de correo electrónico a la que el usuario origen ha compartido ese documento e introduciendo ese código le va a dar permiso para acceder. Imaginaros que este usuario, ese correo que nos ha llegado con el enlace, se lo envía a otro usuario externo, ¿vale? Ese usuario externo le da el enlace e igualmente le va a pedir el vínculo, ¿de acuerdo? Ese vínculo le va a llegar a esa dirección de correo original a la que nosotros compartimos. Entonces, en principio es una medida de seguridad, pues para evitar que el enlace de un elemento que hemos compartido a una persona concreta no llegue a usuarios a los que no debería llegar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a tener la seguridad de nuestros datos. Y también si nosotros hemos compartido un dato sensible con un usuario de confianza y que para ese usuario también ese dato es de confianza, bueno, en principio va a procurar en cierta medida que ese documento no salga de su radio de acción, ¿vale? Entonces, tener muy en cuenta estos sistemas de seguridad y esta posibilidad de estos elementos que podemos compartir lo podamos modificar adaptándolo a nuestras necesidades y a los sitios de SharePoint que nosotros tenemos creados. Estamos hablando de bibliotecas de documentos, ¿vale? Si nosotros vamos a la biblioteca de documentos, como decía anteriormente, vamos a poder dar permisos exclusivos también a las bibliotecas de documentos, independientemente del permiso que tenga el sitio al que pertenece. Si nos vamos de nuevo al engranaje y a la configuración de la biblioteca, vamos a ver que nuevamente podemos dar permisos en esta ubicación que tenemos aquí a nuestra biblioteca de documentos. Como vemos, en este caso, esta biblioteca de documentos tiene permisos exclusivos, no hereda de su sitio, en este caso su sitio era comercial, y bueno, tiene estos permisos que hemos agregado aquí. Si nosotros queremos agregar permisos a otros usuarios, simplemente con darle aquí conceder permisos y poner aquí una dirección de correo de nuestra organización, ¿vale? Pues ya podremos acceder y darle permiso a esta persona, ¿de acuerdo? Podemos poner aquí un texto, podemos compartir a todos para que además herede los permisos a todos los elementos y podemos enviarle una invitación por correo electrónico para que le llegue además el enlace de acceso y así facilitar el acceso al otro usuario. Y, por supuesto, podemos definir qué tipo de permiso le queremos dar. Hemos de tener en cuenta que este usuario lo estamos agregando de forma externa y no está agregado a ningún grupo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera de dar permisos, además, en la biblioteca de documentos. Tenemos que tener muy en cuenta estos niveles de permiso a la hora de estructurar y de organizar nuestra plataforma de SharePoint Online de esta manera. ¿De acuerdo?
¿Qué más podemos hacer con SharePoint Online? Bueno, pues con SharePoint Online nosotros podemos establecer una serie de alarmas y de alertas de forma que se nos avise de cuando se está estableciendo algún cambio, algún movimiento dentro de nuestra biblioteca de documentos, ¿vale? Entonces, simplemente, y esto es una opción que aparece para el usuario, aparece también para el administrador, le tenemos que dar de nuevo a los 3 puntitos y le damos al botoncito de avisarme. Aquí lo que nos va a salir un cuadro conceptual donde nosotros vamos a rellenar diferentes acciones. Bueno, nos aparece el título de la alerta. Aquí ponemos el título correspondiente a la biblioteca de documentos o un nombre que nos ayude a nosotros a identificar a qué se refiere esta alerta. Y podemos decidir a quién podemos enviar las alertas, ¿vale? Esto lo puede hacer el usuario administrador, que le puede enviar las alertas a uno o más usuarios. Pero el usuario personalmente a sí mismo puede también organizarse sus propias alertas en sus bibliotecas de documentos. Esta información nos va a llegar por correo electrónico, por SMS no está todavía habilitado, ¿vale? Y podemos enviarnos alertas, bueno, pues cuando decidamos según estos elementos que nos aparecen aquí. Enviarnos alertas, pues cuando se produzca cualquier cambio dentro de esta biblioteca de documentos, o bien cuando se agreguen nuevos elementos. Imaginad qué utilidad puede tener esto en el caso de estamos siguiendo una línea de trabajo en la cual un usuario depende de aquellos elementos o documentos que introduce un usuario anterior, ¿vale? Entonces, si a un usuario, para que no esté pendiente constantemente entrando en la biblioteca a ver si ha llegado el documento, a ver si ya lo han introducido, o estar llamando constantemente a otro usuario, oye, has puesto ya el documento, oye, has puesto, lo vas a poner, oye, pues podemos estar dedicados a otras tareas y marcar esta alerta para que se nos avise cuando se agregue un documento. ¿Vale? También podemos establecer cuando se modifiquen elementos existentes o se eliminen elementos. Hemos de tener en cuenta que nosotros podemos agregar más de una alerta, o sea que podemos establecer alertas de cuando se agreguen nuevos elementos y crear una nueva alerta de cuando se modifiquen elementos existentes, por ejemplo, ¿vale? Podemos establecer dos alertas diferentes. También podemos enviar una alerta cuando se establezca algún cambio y se refiera a cualquier cambio, cuando otra persona cambie un documento cualquiera, cuando otra persona cambie un documento que yo creé, o cuando alguien cambie un documento que aunque yo no lo creé, sí hice una modificación y la última modificación era la mía, ¿vale? Bueno, pues podemos decidirlo de esa manera. Y por último, cuando queremos que nos envíe las alertas, inmediatamente, imaginaros que es una biblioteca de documentos con mucho trasiego de documentos, bueno, pues esto puede ser un poco mareante que constantemente el sistema nos esté enviando información de este tipo. Bueno, pues podemos hacer que nos envíen un resumen diario a la hora que nosotros decidamos o que nos envíen un resumen semanal el día que nosotros digamos a la hora que definamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí podemos ver todo el sistema de creación de alerta que podemos hacer. Luego, nuestras alertas las podemos administrar desde este apartado. Si tuviéramos aquí una serie de alertas creadas, bueno, pues podríamos modificarlas, verlas, eliminarlas, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, pues eso es lo referente a la parte de alarmas, alertas que nosotros podemos crear en nuestra organización. Y otro elemento interesante también de SharePoint Online, y sobre todo si trabajamos con documentos que están vía web, por ejemplo, o trabajamos con las aplicaciones online de Word, Excel, etcétera, es que nosotros podemos trabajar en coautoría con esos documentos. Es decir, una o más personas pueden trabajar en el documento sin obstaculizar el trabajo de la otra persona. O sea, podemos estar trabajando a la vez en este documento. Para ejemplificarlo, bueno, nosotros tenemos aquí un documento que se llama coautoría y en el cual vamos a comprobar cómo podemos trabajar dos usuarios dentro de un documento sin molestar el uno al otro. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos a que cargue el documento. Y en este caso vamos a mostrar cómo podemos trabajar dos usuarios a la vez dentro de
dentro de la herramienta. Como vemos aquí, ahora mismo se acaba de conectar mi compañero Jesús y vemos que si desplegamos su cursor aparece en el color azul, la misma leyenda que tenemos aquí arriba, y vemos que el usuario está trabajando sobre el documento. Por supuesto, yo me puedo ubicar en otra ubicación del documento e ir editando, ¿de acuerdo? Y podemos trabajar a la vez y vemos y podemos ver lo que estamos editando cada uno. Imaginaros que tuviéramos algún usuario más, bueno, pues por el nombre del cursor podríamos acceder encima y ver qué usuario es el que está editando en ese momento. Además, imaginaros que estamos trabajando con un documento o con una Excel que tiene muchos campos, muchas líneas establecidas. Bueno, pues si nosotros nos vamos dentro del usuario y nos vamos a ir a la ubicación, bueno, pues el sistema nos va a llevar a la página en la que está trabajando el usuario para ver qué está editando en ese momento o comentar o hacerle algún comentario sobre algo que esté editando, etcétera, ¿vale? Hemos de recordar que cualquier documento que se está trabajando en online, ¿vale?, se guarda automáticamente. Sí hemos de decir una cosa, que si el documento se está trabajando de forma online y lo tienen abierto diferentes usuarios, la sincronización completa, si tenemos sincronizado nuestro OneDrive, lo tenemos sincronizado con nuestro equipo local, la sincronización completa no se establece hasta que el último usuario cierra el documento, ¿vale? O sea, si hay trabajando 4 o 5 usuarios, conforme van saliendo los usuarios del documento, no se establece esa sincronización hasta que el último usuario cierra el documento, ¿vale? Importante tener esto en cuenta para que en el caso de que si estamos trabajando en coautoría, pues si vemos que hay cambios, los últimos cambios que yo he hecho no se han establecido, verificar que no hay otro usuario trabajando sobre el documento, ¿vale? Bueno, pues esto es lo referente a la parte de coautoría en un documento. Y por último, para terminar esta parte, hemos hablado de las opciones de sincronización que nos ofrece SharePoint Online. Bueno, pues bien si estamos, en este caso, este es mi OneDrive personal, pero bien si estamos aquí o estamos en la carpeta documentos, nosotros podemos sincronizar nuestra biblioteca de documentos o nuestro OneDrive con nuestro equipo local, de forma que nosotros vamos a poder acceder a los diferentes documentos de mi organización desde el explorador de archivos, ¿vale? Vamos a poder acceder al explorador de archivos y verlo como si estuviéramos trabajando en el explorador de archivos de Windows. Si damos a compartir a cualquier elemento de nuestros documentos que tenemos ahí, nos va a salir el mismo botón de compartir, ¿vale? La misma ventana de compartición que nos aparece aquí, con los mismos elementos y las mismas posibilidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí esta demostración sobre Office 365, perdón, sobre SharePoint Online. Como decía, era mostrar los aspectos más básicos de la plataforma, los aspectos un poco para empezar a trabajar, para empezar a darle uso y cómo podemos dar acceso a nuestros usuarios a nivel de permisos. Hemos visto qué jerarquía sigue de definición los sitios de SharePoint. Podemos crear subsitios, podemos crear a su vez dentro de los sitios y de los subsitios aplicaciones y, como en el caso de la biblioteca de documentos, darle permisos personalizados a esa biblioteca de documentos. Hemos visto cómo podemos editar una página de forma fácil, sencilla, para darle un entorno adaptado a nuestras necesidades. Hemos visto cómo podemos compartir documentos, qué posibilidades nos da, dejar muy claro que hay medidas de seguridad que el administrador de TI puede desplegar para securizar mejor esos datos. Y hemos visto, bueno, cómo podemos establecer una serie de alarmas, de alertas en nuestros sitios de SharePoint, pues para permitir el acceso para permitir saber cuándo se produce algún cambio y cuándo se produce alguna modificación en algún documento. Por último, hemos visto la coautoría de documentos y cómo pueden trabajar uno o más usuarios dentro de un mismo documento sin que se bloquee el documento.
Bueno, Jesús, pues hasta aquí la presentación. Muy No bien, sé si hay Fernando. por ahí alguna duda o pregunta que podamos atender. Bueno, muchísimas gracias lo primero por tu presentación. Y bueno, abrimos el turno de preguntas por si hay algún usuario que tenga alguna duda o se le plantea alguna consulta, pues bueno, lo vamos. Si no, nos podéis mandar cualquier tipo de consulta a través del formulario que os mandaremos, ¿vale? Sí que veo por aquí una consulta. A ver. Sí, bueno, recordad que si ahora mismo no tenéis ninguna consulta y luego un visionado posterior de este vídeo, porque este vídeo posteriormente se colgará en nuestro canal de YouTube, bueno, pues si hay algún interés o alguna duda que surja a posteriori, bueno, pues por supuesto en nuestro canal a través de la web de ABD o mi propia dirección de correo electrónico, pues podéis consultarnos aquello que queráis. No tenemos todavía. No sé si. Bueno, pues yo creo que si no tenemos dudas de momento, bueno, dejamos dicho eso. Cualquier consulta que pueda surgir, bueno, pues podéis hacérnosla por los canales habituales, nuestros teléfonos, nuestra página web, mi dirección de correo electrónico, etcétera. Y simplemente deciros que, bueno, aparte de todo el desarrollo que podemos hacer de Microsoft 365. También estamos alineados con una serie de aplicaciones de trabajo tanto remoto como trabajo, como la posibilidad de publicar elementos, recursos que tenemos dentro de nuestra organización para favorecer el teletrabajo, aprovechando estas circunstancias en las que estamos actualmente. Bueno, pues que también podemos proveeros de soluciones y de análisis sobre vuestra organización, pues de forma que podamos adaptar esa organización al teletrabajo de una forma segura, rápida y eficaz. ¿De acuerdo?